La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana en punto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio La Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestros amigos de Radio Huánuco que también nos escuchan a través de Radio Huánuco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos y bueno, destacando las portadas como lo has hecho ya hace unos minutos, dedicadas básicamente a la declaración de Barata en Brasil. Barata desbarata, Barata lo lapida, Barata lo mata. Pero la verdad, según el testimonio de IDL Reporteros, que en esa materia, digamos, créanme, que le tengo más fe, porque han estado mucho más cerca de la Procuraduría brasilera, que se llama Procuraduría, pero que en realidad es el equivalente a la Fiscalía nuestra. Barata lo que ha dicho es básicamente lo que ya había dicho, como debe ser, porque no puede contradecirse, ¿no es cierto?, en lo que él había dicho anteriormente. De acuerdo al testimonio de IDL Reporteros, él pidió hablar en portugués, pero terminaron hablando en español en casi toda la declaración, salvo el fiscal brasileño, el fiscal Bertelo, que es Martelo, el que dirige toda la diligencia, y el abogado, por supuesto, de Barata. Barata saludó muy atentamente al doctor Nagasaki, le dijo que estaba muy, bueno, no sorprendido, pero que lo apreciaba mucho, ¿no? Porque lo había visto aparecer en la televisión peruana muchas veces. Recuerden ustedes que Barata ha vivido en el Perú más de 10 años, más de 10 años, en realidad casi 15 creo, y claro, ha visto el juicio a Fujimori y otras actuaciones, ¿no? Estuvo mucho más tranquilo, según todos los informes, que las grabaciones que hemos visto que el propio IDL Reporteros ha emitido en los días pasados, y básicamente lo que IDL Reporteros nos dice es que lo que hemos escuchado es lo que ha dicho, con algunos matices en cuanto a las oportunidades de entrega del dinero, la forma de entrega, a quién le entregó. Por ejemplo, señala que nunca le entregó nada a Ollantumala, siempre fue a Nadine Heredia. En una oportunidad Ollantumala llegó al lugar donde estaban reunidos y le agradeció y le dijo que le agradeciera al presidente Lula e insistió en que estos eran fondos del Partido de los Trabajadores y que ellos eran el medio para entregarlos. Entonces yo no creo que eso la pide a Humala y a su mujer, sino por el contrario. Lo que están diciendo estos no son fondos ilícitos. Y le preguntan a Barata, y eso sí es nuevo, ellos sabían que eran fondos ilícitos, y la respuesta de Barata es no, y yo, esto es bien curioso, y yo tampoco porque Odebrecht era una empresa respetable, cuando yo estaba repartiendo coimas en ese momento, ¿no? Y desde hacía mucho. Pero lo que sí es cierto es que este es un encargo de Lula, presidente del Brasil, ¿no es cierto?, para su amigo Humala. Yo he reiterado esto muchas veces, no sé cómo van a hacer el fiscal Juárez Atoche para construir un caso de lavado de activos con eso. Recibir fondos de campaña de fuente prohibida es ilícito, es contra la ley, pero no es delito y mucho menos lavado de activos. Para que haya lavado de activos, ¿no es cierto?, el señor Ollantumala hubiera tenido que a la organización criminal, el Partido de los Trabajadores, que no es una organización criminal, aunque en Brasil se puede discrepar, tendría que devolverle en algún momento el dinero que le ha dado, que lo ha metido al sistema, ¿no es cierto?, para ocultarlo. Aquí no ha habido un acto de ocultamiento, se los han dado. Barata dijo otra cosa importante, que efectivamente le habían dado de forma encubierta, eso lo destaca la República en su portada, a todos los partidos políticos dinero, porque no había otra forma de hacerlo. Lo cual es cierto, porque en el Perú el límite para poder aportar como persona natural o jurídica es muy bajo en comparación con los ingentes fondos que se necesitan para una campaña. Entonces, esa ha sido la novedad de ayer. Hoy va a ser interesante. Ayer hubieron más novedades. El señor de Moura van der Leyen, nunca me sale muy bien el segundo apellido, representante de Camargo y Correa,
Fue interrogado también por el fiscal Juárez Atoche. Se esperaba que dijera más y lo ha negado todo. Todo. Su relación con Rocío Calderón, la amiga de Nadine Heredia, es una relación de enamorados, que nunca tuvo acceso a la pareja presidencial a través de ella, y que en todo caso las actividades que desarrolló en el Perú fueron todas lícitas. Negó absolutamente todo. Por lo menos no se ha mostrado dispuesto a colaborar en el sentido en el que colaboró el señor Barata. Hoy continúa el testimonio Barata. Ayer no llegaron a las 2 horas. En 2 horas, menos de 2 horas habían despachado el asunto. Bastante grave, ¿no? Yo pensé que iban a ser horas de interrogatorio, pero no. Hoy día el interrogatorio sobre Keiko Fujimori. ¿Qué es lo interesante? Que en diciembre del año pasado, del anteaño pasado, diciembre del 2016, enero del 2017, Barata habló mucho sobre Toledo, habló mucho sobre Humala, pero no habló nada sobre Keiko Fujimori. El tema de Keiko salta con la agenda de Marcelo Odebrecht y el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, donde repite varias veces: pregúntenle a Barata, Barata sabe. Entonces, hoy día nos vamos a enterar de cuánta es la plata que recibió Keiko Fujimori, porque aumentar 500, el mismo Marcelo Odebrecht dice, significa que ya se le había dado algo antes, ¿no? Y que ella era una candidata que Barata sí apreciaba, versus Humala, que era un candidato que él no apreciaba. Eso es lo que nos dijo Marcelo Odebrecht. Y más bien estaba molesto, ¿no? Por tener que darle plata. Y Marcelo Odebrecht le dijo: es un encargo de Lula. Nosotros somos solo los intermediarios. El doctor Nagasaki dice que hay que corroborarlo todo, porque ellos dicen que hay discrepancias entre el testimonio de Garreta y el testimonio de Barata. Barata señala que a través de Garreta, del pago en realidad de los servicios de Fabre y los servicios de Garreta, entregaron $800.000 y que más o menos entregaron $2 millones en efectivo en el Perú en distintos momentos. Y que utilizaron algo que se llama dolerairos allá, que es traficantes de divisas. Yo he estado averiguando esto. En Brasil, a diferencia del Perú, la tenencia de moneda extranjera está sumamente controlada. Uh-huh. Entonces, no se puede tener dólares así nomás, ¿ok? Y menos en grandes cantidades. Entonces, estos delincuentes, hay que llamarlos así, se presentan a través de casas de cambio, etcétera, son los que sacan dinero del Brasil, ¿no es cierto?, convirtiéndolo en moneda extranjera. Y que han sido claves para entender todo el caso Petrobras y todo el caso Lavallato. ¿Ok? Sí, nuestro invitado ya llegó. Vamos a pedirle a nuestros periodistas acá que calma. Tengo que anunciar un invitado muy especial. En unos instantes va a estar con nosotros el doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, justamente para hablar de, entre otras cosas, un ataque que se viene, creo yo, realizando desde el Congreso de la República. Él se ha reunido conmigo hace un par de días a contarme una serie de cosas que misteriosamente aparecen hoy en la portada de un diario local. Uh-huh. ¿No es cierto? Él ya estaba advertido de que podría venir una campaña de este tipo. Yo, por las señas, si tuviera que hacer la autopsia de esta campaña, más o menos le diré cuál es mi veredicto de quién está detrás de ella, ¿no? Pero es una campaña de desprestigio específicamente direccionada contra el doctor Eloy Espinosa Saldaña, en el marco de un tribunal constitucional que tiene que decidir cosas muy importantes en las próximas semanas. Primero, el habeas corpus que presenta Keiko Fujimori en favor de su padre. Segundo, el habeas corpus presentado por la defensa de Ollanta y Nadine Heredia, que va a poner límites a la prisión preventiva en el Perú. Les recomiendo leer la columna de Augusto Álvarez sobre el tema hoy, de cómo la prisión preventiva se ha convertido en un mecanismo para hacer populares a jueces caneros, ¿no es cierto? Y hay varios casos ya. Y luego, bueno, vamos a hablar de estos temas. Sí, Rosa María, sí. Una pregunta que flota entre el público es: ¿qué consecuencias puede traerle para Ollanta Humala? Consecuencias, hablamos en términos jurídicos. ¿Esta declaración? Sí. Yo no sé cómo va a hacer el fiscal Juárez Atoche, que según él ya tenía todo listo para acusar hace 7 meses, ¿no es cierto?, para acusar a Humala y a su mujer de lavado de activos, ojo. Ese es el delito, el tipo imputado. O sea, que ellos han recibido un dinero, lo han ocultado para un mafioso a tiempo completo, y son sus empleados, digamos, y tienen que completar la cadena en la devolución del dinero. Les vuelvo a poner el ejemplo que pongo todos los días. Maiman. Él recibe, por encargo de Toledo,
de un mafioso a tiempo completo, si quieres, Odebrecht, Camargo y Correa, guarda, junta, acopia, ¿no es cierto?, lo distrae dentro de sus propias operaciones financieras, lo deriva a unas cuentas en Costa Rica y los presenta como préstamos a la suegra de Toledo. El círculo se ha completado. Toledo utiliza esa plata a través de su suegra para concretar la compra de inmuebles en el Perú y aparecer limpio. Es un dinero que entra limpio, ¿no es cierto?, porque se le imputa de propiedad de la suegra de Toledo. Esa es la típica operación de lavado de activos. O sea, eso sí, no hay discusión. Es muy buen ejemplo que es lavado de activos. Una donación de campaña, no entiendo yo cómo puede ser lavado de activos, ¿no es cierto?, salvo que haya una devolución. Es decir, un narcotraficante me da plata para mi campaña, para que yo se la guarde, ¿no es cierto?, y a cambio de eso hay una contraprestación, ¿no es cierto? Yo le voy a liberar la importación de avionetas, ¿no es cierto?, sin que paguen determinados aranceles, impuestos, IGB, etcétera, para que él pueda, ¿no es cierto?, sacar su droga, ¿no? Y aún así, eso es narcotráfico puro. El político está colaborando en un acto de narcotráfico, ¿no? Pero en fin, pero podríamos entender que hay una contraprestación y el círculo se cierra de alguna manera. Pero el lavado implica, ¿no es cierto?, que yo poseo inmuebles, muebles, dinero que no son míos, que son del mafioso y que se los estoy guardando para meterlos nuevamente en el sistema formal, ¿no? Y que los pueda recuperar después, o quien él designe, como limpios. Eso es lavado. O sea, justamente pues hay que lavar, ña Pancha, ¿no es cierto? ¿No? Ariel, ya no ña Pancha, lava con potente cariño. Entonces, jabón Bolívar, lejía, ¿ya? Entonces, de verdad, pues eso es lavar. Entonces tú tienes que hacer que ese billete sucio salga limpio. Entonces, lo que parece, por ejemplo, una operación de narcotráfico, ese dinero ingresa, ¿no es cierto?, a la posesión de una persona que hace un edificio. Hace un edificio. Y ese edificio de 15 pisos lo vende, hace el negocio, todo. Gana plata, limpia, claro, pero el origen, ¿no es cierto?, el edificio es plata sucia. Pero ya nadie puede decir que la contabilidad de esa empresa es sucia porque ha recibido. Entonces, ¿qué hace normalmente la fiscalía? Ingresa a establecer el origen del dinero. Ollantumala no ha establecido ningún negocio de ninguna naturaleza, ¿no es cierto? No posee bienes mayores a los que poseía antes de ser presidente, por lo tanto, no hay nada guardado para nadie. ¿De dónde van a sacar un caso de lavado? Ya se gastó la plata en la campaña, ¿no es cierto? Mucho más interesante era que le preguntaran por el gasoducto surperuano, que se hace justamente entre Alan García y Ollantumala. Ahí están las coimas. Entonces lo que todos queremos saber es, como el caso de Toledo, ¿se dan cuenta? Coimas. ¿Dónde está la coima? ¿Cuánto le pagaron a quién para que salga el contrato? ¿Cuál? Eso es lo que no quieren dilucidar en esta materia. A mí me queda por lo menos claro. Quieren irse por estos temas. Igual es el caso de Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori hoy día nos van a contar todo un temón. Ese tema no debe ni preocuparle a Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori le preocupa el tema de Joaquín Ramírez. Exactamente, porque ese sí es un caso de lavado. El señor era cobrador de combi y ahora es multimillonario. ¿Cómo? Ya, es un típico, se ríe Sheila, se ahoga. Neila, ya le cambió el nombre. Ya, está llorando. No está llorando por mi culpa, está llorando por la política que tenemos. Entonces, claro, ¿no es cierto? Podríamos hacer una película hindú linda, ¿no es cierto? ¿No? De la combi a mi jatazo, ¿ya? Pero, ¿no? Y como él le pone la plata, él sí le pone la plata a Keiko Fujimori en bienes, en casas, etcétera, y eso es mucho más complicado. Ese es complicado. Lo de Barata la debe tener sin cuidado. Además, como sabe que a ella no le van a mandar prisión preventiva, porque ya lo sabe. O sea, acá caen los pavazos, ya, la parejita Humala a la cárcel, a la canasta, ¿no? Pero ella no, pues tiene 70 congresistas, o no, ya 60, pues, o 55, o los que ustedes quieran, pero no va a ir, pues. Igual Alan García, pregunten todo lo que quieran de mí. Ya, pues nadie va a preguntar nada de ti. Ayer un ex fiscal muy importante en el Perú me dijo una cosa que yo siempre he sabido, pero me la dijo él y ¿saben qué? Me hizo recordar pues todo lo que hemos vivido en el país. Me dijo, mira, no se puede ser fiscal
Se puede ser fiscal, perdón, sin ser aprista, pero no se puede ser fiscal contra el APRA. Y eso lo sabe desde el portero hasta el fiscal de la Nación. El día que eso cambie, ese día serán investigados. Pero ese día no ha llegado. El señor Pablo Sánchez no es aprista, ni es filoaprista. Pero de los 6, no voy a decir los nombres, hay 6 magistrados, 6 fiscales supremos, ¿no es cierto? 4 son filoapristas y 2 no. ¿Quiénes lo eligieron? Los filoapristas. ¿Está Alan García en algún punto examinado de su gestión? Con toda una banda del Ministerio de Transporte y Comunicaciones presa. No. La banda muda. Claro, ¿qué va a hablar? Porque ahí sí buscan a tu familia. O sea, lo primero que todos saben que lo primero que hacen es buscar a su familia. Si es que hablan. No la van a buscar para hacerle una visita pues de cortesía, ¿no? O sea, es así de simple. El día que eso cambie, vamos a tener justicia. Lo que tenemos por ahora es unos brochazos de justicia, algunos días sí y algunos no. Por eso es tan importante mantenernos dentro de la Corte Interamericana. Porque la Corte Interamericana no manda a Alan García, no manda a Keiko Fujimori, no manda a Ollanta Humala, no manda a PPK, no manda a ninguno de los políticos peruanos. Por eso es tan importante mantenernos dentro de la Corte. Es la única esperanza para los que no tienen esperanza. Nos vamos a una pausa y regresamos con el magistrado Eloy Espinosa. Justamente hoy la portada de Expreso dice: magistrado del TC al descubierto, exclusivo. Claro, pues ¿cómo no va a ser exclusivo si te lo han soltado en el Congreso? Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 19 minutos, 8 de la mañana con 19 minutos, usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestros amigos de Huánuco que nos escuchan a través de Radio Huánuco. Rosa María, adelante. Muy buenos días, estamos con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Es muy raro que un magistrado del Tribunal Constitucional nos visite tan temprano, aunque estamos muy cerca, somos casi vecinos, pero le agradezco, doctor, por haber venido. Yo más bien por la invitación. Yo soy de estar temprano y escucharte temprano mientras voy trabajando también. Bueno, aquí hay un asunto serio. Desde hace ya algunos meses hay una ofensiva contra el Tribunal Constitucional, ofensiva que tuvo su punto final, creía yo, con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, a pesar de que el Congreso pida aclaraciones, hay una palabra bien fácil de entender que dice: archívese, ¿no es cierto?, la investigación y el proceso contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Eso está ahí. Ustedes siguen trabajando. Sin embargo, ha empezado, y eso es lo que me imagino que a usted le preocupa, y me lo había contado usted hace algunos días, una campaña de desprestigio personal, específicamente contra usted. ¿Por qué cree que específicamente contra usted, además las sanciones que el Congreso quería imponerle a usted era de destitución y a sus colegas de suspensión por algunos días? ¿Por qué contra usted? Bueno, fui el ponente en el caso de Frontón. Entonces, y eso finalmente ha hecho que en toda la discusión que se ha dado haya tenido que salir a declarar. Entonces, que haya tenido también que participación en las actividades en las cuales se ha convocado la Comisión Interamericana cuando en su momento nos invitó a hablar sobre el tema, y se dice, como que yo tuviera la capacidad de hacerlo, que he tenido contacto directo con los miembros de la Corte para resolver esto. Entonces, en esa fábula, entonces soy la persona a la cual hay que disparar y hay que descalificar. ¿Por qué? Porque con esto se quiere condicionar la actuación del tribunal, que tenemos casos complejos, que tenemos casos difíciles. Muy complicados por delante. Entonces, paremos ahí. Usted ve, y el público ve, que efectivamente usted es el objeto, sí, central, de un castigo, si se quiere, impuesto por el Congreso
que se cae luego de la resolución de la Corte Interamericana. Para usted estaban pidiendo destitución. Y a inhabilitación por 10 años. Y más inhabilitación por 10 años para el ejercicio de toda función pública, lo que implica que el doctor no podría ser profesor en una universidad pública, no podría ser asesor legal de ninguna entidad del Estado, no podría ser ministro de Estado, no podría hacer absolutamente nada cuando termina su cargo como magistrado del tribunal. De hecho, lo destituyen, o sea, terminando su cargo. Es un castigo severísimo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y no para sus colegas, que votaron con él, en el mismo sentido, ¿no es cierto? Lo cual es bastante extraño, ya de entrada es extraño. Ahora, se le acusa, y permítame decirlo, de ser cercano a los Humala, que usted es de izquierda, que usted es caviar, rojete, caviarón, caviarazo, no sé ya cómo decirlo, que usted fue puesto en el Tribunal Constitucional por el nacionalismo. ¿Cómo responde a esa acusación? No, eso es falso, porque yo en realidad fui postulado por Solidaridad Nacional. Entonces Gustavo Rondón fue quien llevó, por indicación de Luis Castañeda Locio, que alguna vez me invitó a su casa y me dijo que iba a decidir apoyar mi candidatura, y fue postulado por Solidaridad Nacional. Yo no fui postulado por Humala. Yo a los señores Humala los he venido a conocer el 2014 cuando he sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces he conocido a alguna gente del entorno de ellos porque estudiaron en la misma universidad que yo, porque yo estoy trabajando en la función pública, pero nunca he militado, nunca he tenido una situación de adscripción, es más, en el caso de Nadine Heredia, yo voté en contra de Nadine Heredia. Entonces, cuando ¿En cuál caso? El caso que se vio en el Tribunal Constitucional, cuando se le quiso reiniciar la investigación por lavado de activos y planteé un caso ante el tribunal, yo voté en contra de la señora Heredia. Entonces, pero es el mito que se ha creado, como algunos otros, buscando desprestigiar a una persona a la cual puede tener 20.000 defectos porque nadie es perfecto, pero que no ha sido nunca ni será condicionado en sus pronunciamientos jurisdiccionales por nadie. Por eso es lo que se espera de un juez, ¿no? O sea, no todos esperamos que un juez tenga independencia para votar y que sus fallos hablen por él. Podemos discrepar con los fallos, por supuesto, ¿no? Y además la Constitución nos da el derecho a criticarlos. Ahora, la del día de hoy es que usted es un doctor Mamba. Es decir, que usted ha mentido, que ha dicho que es doctor de la Universidad de Buenos Aires y que, que eso es falso. Que usted puso como, digamos, uno de sus méritos para ser elegido miembro del Tribunal Constitucional, que era un doctor de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, el doctorado no es un requisito para ser magistrado del Tribunal Constitucional. No, absurdo, así es, obviamente. En segundo término, sin falsa modestia, tengo ya una trayectoria académica que implica invitaciones a exponer en los más importantes sitios de Alemania, de Italia, de muchos países de América Latina, y entonces eso es el reconocimiento, un esfuerzo personal. En tercer término, se está hablando en función de una versión preliminar del currículum donde por error de quien lo planteó puso datos que eran inexactos o desactualizados, y yo entregué una versión final a los congresistas de la comisión y al mismo Congreso. Espero que ahora no desaparezca la documentación en el Congreso. Es posible que desaparezca. O sea, cuando inicialmente Solidaridad Nacional lo presenta como candidato, lo presentan con un currículum que tenía errores. Así es. Ese currículum ha sido redactado por su secretaria, por usted. El personal que tengo allí, no tuve la... En ese momento usted estaba trabajando ¿a dónde? Yo en ese momento en la Universidad Católica. En la Universidad Católica estaba trabajando y sacaron y enviaron esto. Usted tal vez además incluso pensó que no necesariamente lo iban a elegir, porque eso. Cuando ya se va a votar, usted sí se da el trabajo de hacer un currículum modificado, con fechas exactas. Es que reviso y me doy cuenta que hay errores, y hay datos que no son exactos, y lo corrijo, lo mando al congresista Rondón, lo mando a los otros congresistas miembros de la comisión, incluso una copia por mesa de partes del Congreso, donde dice claramente que esta es una versión actualizada que deja sin efecto cualquier otra versión. Muy bien, entonces eso está en el Congreso. Ojalá que, como dice el doctor, no se haya incendiado, no se haya quemado. Es el 2014, vamos, no puede haber pasado un archivo muy antiguo. Y en esa versión usted te explica qué es lo que pasa con el doctorado de Buenos Aires, y sería bueno que el público lo sepa. Bueno, en realidad yo estudié en el doctorado en Buenos Aires y tenemos 2 asesores de tesis,
uno de ellos fallece, entonces hay un problema para la reconocimiento del esfuerzo ahí hecho con los cursos acabados en su momento. Entonces, ante la dificultad por la misma maquinaria de la universidad de plantear esto, he hecho los cursos de doctorado en otro lado y estoy cerrando esa situación. Bueno, vamos a explicar un poco porque yo, como les contaba, conversé hace unos días con el doctor y tomé el trabajo de preguntarle quién fue el asesor fallecido. Y el asesor fallecido no es nada menos que el doctor Vidal Campos. Para quien ha estudiado Derecho Constitucional, que fue una de mis pasiones cuando estaba en la universidad, el doctor Vidal Campos es una eminencia. Y claro, si yo hace 30 años estudiaba contextos de Vidal Campos, claro, tampoco es Matusalén, tiene que haber muerto. Y evidentemente eso es lo peor que le puede pasar a un asesorado, porque si un doctorado está avanzando, terminas los cursos, y lo más importante del doctorado es la investigación, y tu asesor de tesis te está trabajando contigo y se muere, es muy difícil que otro asesor asuma el trabajo de verificar que lo hecho por su colega se hizo o no. Sin duda. Es lo peor que le puede pasar a un doctorando, es eso. Y yo quiero reconocer que, por ejemplo, otro gran maestro como Néstor Sagüez quiso echarme una mano en esto, pero la universidad se cerró diciendo que había problemas ya de plazos, de cosas, de reconversiones. Entonces, frente a esa dificultad, opté por Lozano. Entonces se trasladó a otra universidad. Y está todo terminado. ¿A cuál universidad? En la Universidad de Valladolid. Valladolid, será en España. Entonces tengo todo terminado, incluso la suficiencia investigadora, que es el rango de magíster, y tengo que ir pronto a sustentar la tesis. ¿Nada más? Nada más. Entonces, vamos a aclararlo otra vez. De repente esto no lo saben en Expreso, ¿no? Donde yo calculo que, digamos, el grado académico de toda la redacción sumada no debe pasar de bachiller. Pero en fin, cuando un doctor empieza a trabajar, ¿no es cierto?, todo su doctorado, se le asigna un asesor. Y ese asesor es, digamos, el que va verificando el cumplimiento del trabajo progresivamente, en etapas, ¿no es cierto? Porque lo central en el doctorado es la investigación. Si no hay investigación, no hay doctorado, pues, ¿no? Entonces, una vez que se completa la investigación y uno ha avanzado ya en el proceso y el asesor se te muere, pues, o sea, digamos, tendrías que encontrar otro profesor en la misma universidad que quiera asumir el control del trabajo del que hizo su colega. Y si no hay nadie que lo quiera hacer, y si la universidad tiene plazos para la presentación, ¿no es cierto?, y esos plazos se van cumpliendo, simple y llanamente, no es que tengas que empezar de cero, pero prácticamente de cero. De hecho, como repito, Néstor Sagüez se ofreció, presentó los papeles. Entre paréntesis, Néstor Sagüez no es cualquier persona, ¿ok? En el mundo académico constitucional, ¿ya? Es también parte de mi bibliografía, por si acaso, ¿ya? Entonces se ofreció para esta situación y la universidad le dijo no, entonces hay problemas, plazos, usted escriba lo que quiera, pero entonces aquí siempre yo jugué con dos asesores, entonces y no quisieron aceptar ya más prórroga, más cosas, más situación, entonces opté por Lozano. Tengo un trabajo que ya está cursos terminados, todos con sobresaliente. Entonces, ¿y el tema de investigación fue parecido? Sí, claro, o sea, claro. Lo que ha evolucionado algo, pero básicamente es sobre las competencias del juez constitucional, ¿no? Claro, pero es curioso porque en el momento en que usted elabora esa tesis, esa investigación, usted no era juez constitucional. Así es. Y ahora sí lo es. Así es. Entonces, ¿ha cambiado completamente su aproximación o no? No, yo creo que hay algunas cosas, yo creo que el juez constitucional tiene que entender, y es que lo que planteaba el trabajo en los diferentes modelos, entender límites. El Claro. juez constitucional no lo puede ni lo debe hacer todo, sino tiene que manejarse con ciertos parámetros. Y esa es la historia. Así es. Bueno, hoy día es portada en Expreso, doctor Bamba, usted dijo que era doctor. Ahora, esto lo publica Expreso, pero yo le voy a dar mi modesta opinión, ¿no? Porque yo he pasado por estas cosas y ese periódico también ha dicho cosas falsas sobre mí, sobre mi familia en algunos momentos, que jamás, por supuesto, ha rectificado, ¿no? Esto a mí me huele a lapra. No lo va a decir el doctor, pero, digo, pero si yo tuviera que hacer la autopsia de este tipo de ataques ad hominem, porque esto es un ataque ad hominem a la persona, no a sus fallos, no a sus ideas, no a sus argumentaciones jurídicas, no, a la persona. Normalmente es el APRA el que arma esto. Normalmente el APRA tiene un modus operandi que parte de crear situaciones
parajudiciales en el Congreso, comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales o judiciales, enterrarte en una fiscalía un tiempo y luego contratar, entre comillas, o persuadir a una batería de periodistas de bajo nivel para atacar en periódicos como este, que son de baja lectoría, pero que tienen la portada colgada, porque lo que aseguran son las portadas, la colgada en un kiosco el día entero. O sea, como la prensa chicha de Montesinos, más o menos, menos elaborado si se quiere, ¿no es cierto?, más espontáneo, pero es así. Evidentemente el fallo sobre el frontón lo va a perseguir a usted sobre mucho tiempo, que no es un fallo, es una aclaración solicitada por el procurador del Estado, nada menos. ¿No se arrepiente de lo que, si usted hubiera sabido que iba a pasar todo esto, lo haría exactamente igual? Sí, por principio, porque creo que yo puedo cometer muchos errores. Puedo, por ejemplo, haber dejado que se diga porque se crea que tengo un doctorado, pero lo que sí por principio como juez constitucional me debo a la verdad. Entonces, y la verdad del caso para mí era muy clara. La verdad del caso era, había un magistrado que había votado en un sentido, que había querido aclarar el sentido de su voto, eso se había escondido, y finalmente con eso lo que se quería era exculpar a ciertas personas de que puedan ser investigadas como autores mediatos y dejar sin efecto la posibilidad de que se pueda determinar responsabilidades diciendo que hay delitos prescritos. Entonces, y eso es un incumplimiento precisamente del fallo de la Corte Interamericana que inició todo esto. Entonces, se estaba computando mal el voto, yo no me he pronunciado como mis colegas sobre el fondo del asunto, porque no correspondía. Entonces, pero lo que no podemos es, si el voto de Vergara hubiera sido, aunque yo que crea equivocado en otro sentido, yo lo hubiera respetado, pero lo que no podía dejar pasar es que el voto de Vergara fuera falseado. Y si estas son las consecuencias de mantener leer mal cosas, distorsionar, calumniar a las personas, sacar de su contexto original ciertas cosas de las personas para embarrarlas, si ese es el precio por tratar de hacer la labor de un buen juez, pues lo asumiré con todas sus consecuencias. Vamos a ir a una pausa, voy a leer preguntas de ustedes también, porque vienen fallos muy complicados, yo no le voy a pedir que me adelante su opinión, tendría que ser muy ignorante en materia jurídica y espero no serlo, pero sí quisiera por lo menos enumerar cuáles son las tareas que tiene el Tribunal Constitucional en las próximas semanas, no estamos hablando ni siquiera de meses, que hacen más sensible que los ataques ad hominem se presenten en estos días. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38, nos escriben a nuestro Facebook, dice Richard Gutiérrez, falacia ad hominem, atacan a la persona, no a las resoluciones, es propio de muchos pseudo periodistas. Luis Agustín Verástegui Torres, la mafia lanista de la Fiscalía y el Poder Judicial seguirá vigente por lo menos 15 años más. Y también hay muchos trolls, Rosa María. Bueno, sí, efectivamente, vemos acá también que Jaime Altao se ha unido a esto, Eloy Espinosa, el TC autor del cambio del voto de Vergara, afirma ser doctor en Derecho, nunca lo ha firmado, y en 32 de su CV presentado al Congreso, pero no aparece como doctor en la PUC ni en el Registro Nacional de Grados y Tesis, porque no es pues doctor. O sea, es absurdo, ¿no? No están discutiendo. Y el hashtag del 21 de febrero, Eloy muestra tu cartón. Bien paja su hashtag de Jaime Altao, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, esto no es casual, ¿no? ¿A qué atribuye esto? Es una cosa, ¿no? Habría mentido para ser magistrado, para ser nombrado. Debe renunciar o ser retirado. Magistrado de TC no tiene doctorado. Entonces, primero, no se necesita ser doctor ni magíster. En la ley actual no se necesita ser más que abogado. O sea, tener el título de abogado y tener unos años de ejercicio profesional. Nada más. Absolutamente nada más. O sea, no estamos hablando del caso de la doctora Flor Luna Victoria, que plagia los artículos universitarios, por el amor de Dios. Estamos hablando de que le imputan a usted ser un mentiroso.
Esa es la imputación. Usted es un mentiroso. Bueno, yo al Congreso no le he mentido. Yo al Congreso le presenté una versión de currículum donde no incluye lo que por error incluye una versión preliminar. Ahora, que si en la vida cotidiana he dejado alardear de que puedo obtener un grado que no tengo, eso no me hace, eso no me enorgullece, pero el cargo acá, lo que se quiere plantear, seamos claros, es tratar de hablar de como que yo le he mentido al Congreso para tratar en un documento que puede ser usado públicamente. Ese es el cargo que se quiere plantear. Exactamente. Entonces, y eso no lo he hecho. Ahora, seamos claros, aquí la persona es el pretexto para poder tratar de condicionar con intereses subalternos la actuación del Tribunal Constitucional. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional tiene casos muy delicados donde se quiere asegurar pronunciamientos, y si hay algún magistrado al cual no se le puede controlar y a otros tampoco se les puede controlar, pero amedrentemos pues, o busquemos amedrentar a todos, desarticulando, desacreditando por lo menos a uno de ellos. Claro, esa es una forma de decirle, mira, si esto le pasa a mira lo que te puede pasar a ti, ¿no? Ahora, ¿qué casos tenemos, digamos, en espera? Importantes. Inmediato el caso Fujimori, porque finalmente entonces su hija presenta un habeas corpus a favor de él. Es un caso sobre el cual se van a pronunciar. El caso donde finalmente con el indulto la discusión es si hay lo que llamamos los abogados una sustracción de materia, ya no hay más que discutir, porque finalmente es lo que quería ella, o nos pronunciamos sobre el indulto mismo, y como podrá comprenderse, hay un sector muy interesado en que nos pronunciemos sobre el indulto mismo. Y el caso... en ambos sentidos, a favor y en contra, evidentemente. Sí. Entonces, luego está el caso Humala. Entonces, que es un caso que debería sentar un precedente para lo que es la prisión preventiva en el Perú, a pesar de que ustedes ya tienen en el tribunal varios precedentes de, digamos, cuándo se debe usar la prisión preventiva. Hay pronunciamientos al respecto. Yo no estaría tan seguro si conviene fijar un precedente en un caso como este, porque se pueden estar susceptibilidades, pero que sin duda es conveniente hacer precisiones sobre la prisión preventiva, entonces sobre su uso y condiciones de su uso, pero claro, no nos engañemos, en este contexto son muchas las personas que en un proceso de investigación del más alto nivel podrían ser sometidas o no a prisión preventiva. Entonces esto genera intereses más allá de lo jurídico. Así es. ¿Qué otros casos están en espera? Transfugismo 2, o sea, entonces el tema ya está. Esto lo han presentado congresistas, incluidos a Kenji Fujimori, ¿no es cierto? Yo sé, el que aparece presentándolo es Johnny Lescano. Entonces el tema es si finalmente la fórmula de una bancada mixta donde se junta a todos los que no han disidencia del partido, pues una manera verdadera de representarlos o no, y si cumple con una anterior sentencia del tribunal. Esto podría significar la formación de nuevas bancadas y sin duda cambiar la correlación del Congreso y de la clase política del país. Con razón, lo están mirando feo, pues, doctor Saldaña, ya me voy dando cuenta. ¿Qué otro tema hay? Bueno... Usted después de eso se va a sustentar su tesis de Valladolid, me imagino, pero ¿qué otros temas hay? Esos tres ya son graves. Son graves y hay temas de carácter económico importantes, ¿no? Por ejemplo, cómo debe computarse la actuación de la SUNAT o de la OEFA cuando pone cuáles son los criterios para poner las multas que pone, si estos criterios son criterios que realmente son confiscatorios de la propiedad o no, y de ahí estamos hablando pues también de una situación económicamente muy delicada, ¿no? Bueno, no es poca cosa. José Alejandro Godoy nos dice, el caso Frontón preocupa a dos entes, a la Marina, que nunca ha reconocido ejecuciones extrajudiciales de rendidos, y al APRA, que cree que con ello García puede ir a juicio. Ni García puede ir a juicio, ni va a ir toda la Marina a juicio. Lo que se va a hacer es un proceso que se han negado a realizar durante 30 años. Si lo hubieran hecho hace años, se hubiera resuelto esta situación. Pero es la costumbre de dilatar que hay en el Perú, ¿no es cierto?, la que hace que los juicios pervivan por años por culpa también a veces de los litigantes. Es muy, muy extraño, pero en fin. Ahora, el caso del Frontón ya salió de su jurisdicción. ¿Usted ya no tiene nada que decir sobre eso? No, lo que pasa es que los mismos marinos presentaron frente a nuestra decisión
un cuestionamiento, un recurso de reposición. Ajá. Y nosotros hemos convocado una audiencia para poder escuchar los testimonios de todas las partes. Ajá. Y frente a eso tenemos ahí un problema, porque hay algunos magistrados que no quisieron, a pesar de que se acordó lo contrario, participar de la audiencia. Entonces hay un entrampamiento para cerrar esto. ¿Quiénes resolvemos? ¿Los que fueron a la audiencia o todos siguiendo el mandato? Ahí tenemos una cuestión no resuelta. Y se va a resolver por votación dentro del tribunal, como Exactamente. cuestión previa procesal. Exactamente. O sea, todavía no ha terminado. Esto es una cosa, pero es un culebrón, la verdad. Y en el medio, ataques a la persona. Ahora, a mí me sorprende, de verdad, doctor Eloy Espinosa, que, digamos, hay otros jueces que también tienen sus vulnerabilidades personales, ¿no es cierto? O sea, digamos, a usted lo han atacado de izquierdista, de rojete, de todo lo demás, de caviarón, pero, digamos, la doctora Marianela Ledesma es la hija de Genaro Ledesma. Entonces, evidentemente, yo pensé que iban a ir por ella primero. Se da cuenta, acusándola de roja, más que caviarona, total, y no ha sido así. De repente se veía muy desfachatado. Evidentemente, con la mayoría fujimorista en el Congreso, no van a tocar ni al doctor Ferrero ni al doctor Sardón, porque ellos son puestos por los votos del fujimorismo en el Congreso pasado y en este. ¿No es cierto? El presidente, que es el doctor Blume, es difícil de atacar, aunque tendría sus vulnerabilidades también, y creo que solamente quedan el doctor Ramos y el doctor Miranda y usted. Y creo que se sacó el boleto de la tinca. Yo no puedo hacer ni debo hacer juicios de valor sobre mis colegas y sobre sus eventuales simpatías o vulnerabilidades. Lo cierto es que constato que soy víctima de un ataque feroz, un ataque desmedido, un ataque completamente intencional para tratar de desacreditarme, con una trayectoria académica que creo que es conocida y reconocida. Entonces, buscándose identificaciones políticas o de descalificación de méritos académicos o salve Dios de que ya lo único falta que diga que soy ladrón o violador. Entonces, claro, con tal de sacarme de en medio, ¿no? Ahora, hay algo que usted está haciendo que no le gusta a un grupo de personas, eso está clarísimo, si no, no iniciarían esta campaña. Usted piensa, no ahora, porque tiene fallos por delante, por cierto, pero cuando termine su mandato, tal vez de magistrado, ¿cuándo termina su mandato de magistrado? Nosotros formalmente en mayo del 2019. Claro. Entonces, el proceso, si el Congreso elige a un sustituto, obviamente. Sustituto, si no tendremos que quedarnos más tiempo, etcétera. Pero supongamos que el Congreso se pone diligente, llega a mayo del 2019, que es el próximo año. ¿Usted va a iniciar acciones legales contra las personas que están detrás de todo de difamación? O sea, me reservo ese derecho. Yo creo que ese juicio lo quiero ver. Reservo ese derecho. Porque yo sospecho que universitario y alguien en la pública, pero puedo hacer bien las cosas si es que decido hacerlas. Bueno, queda claro entonces, mayo del 2019, el actual Congreso seguirá siendo el actual Congreso y se puede probar y se puede rastrear muchas veces quién está detrás normalmente de estos tipos de ataques. Le digo con toda claridad, hay grupos de interés, está clarísimo, lo dice a José Alejandro Godoy, yo concuerdo, el APRA y la Marina, en el caso del Frontón, en otros casos serán otros, pero lo que no se puede hacer es desacreditar de manera... Si hay efectivamente la prueba de que efectivamente usted ha engañado, ¿no es cierto?, a los congresistas antes de la votación, diciéndoles que tenía un doctorado en Suiza, no sé, y que además, no sé, le habían dado el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Evidentemente falso. Yo, evidentemente, esas mentiras no son, pues, No, pero esto es muy diferente. Esto, como repito, no es la doctora Flor Luna Victoria, que, entre paréntesis, hasta esta hora, el ministro de Educación no dice esta boca es mía, nada. ¿Ah? Está investigando, dicho. No, ayer ha investigado más rápido el comercio y le han encontrado 3 plagios más. Entonces, a medida que van pasando las horas, le van encontrando 3 plagios o 4 plagios. Al doctor Saldaña no le encontró pues ningún plagio. Bueno, ¿cuántos artículos tiene usted publicados? Yo recuerdo cuando lo leí su currículum, o sea, pasaban las páginas y las páginas y las páginas. No, sí, cientos, pero... su currículum tiene 32 páginas por la cantidad de artículos no, publicados. tiene el currículum que presenté en su momento al Congreso, tenía 60 páginas.
Y la mayoría eran artículos, ¿ah? y exposiciones. Y exposiciones. Ahora, yo lo que quisiera, si se me permite, es decir, aquí yo lo que creo que se entienda lo que es la labor de un juez. La labor de un juez es resolver conflictos y situaciones difíciles, aun cuando esto sea antipático. Yo no puedo dejar de ser juez cuando he sido ser nombrado juez. Y si esto lamentablemente genera represalias, lo único que me toca es tratar de defender mi independencia funcional y la de mis colegas. Y no solamente mis colegas del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial. Si esto pasa con un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿qué puede quererse hacer o poder hacer con cualquier juez en cualquier parte del país? Y Bueno, sí, claro, evidentemente, ¿no? Los jueces que nos están escuchando en todo el país deben pensar eso, ¿no? Y hay una cosa que a mí me sorprende, el otro día se lo pregunté. Los jueces en general le tienen mucho miedo a los medios, ¿no? ¿Es verdad? A mí me sorprende muchísimo. Yo no sé si miedo, pero sin duda se pueden generar campañas de opinión desfavorables, entonces contra el quehacer de un juez. Y ahí hay que tener cuidado, precisamente muchas veces los medios puedan tener la tentación de armar juicios paralelos y de orientar el pronunciamiento de un juez. O sea, el juez puede equivocarse, pero dejémoslo que haga su trabajo. Entonces, y la prensa tiene que fiscalizar, pero no tiene que descalificar a la persona. La prensa tiene, entonces, yo creo que el equilibrio es difícil, pero unos necesitamos de otros, y porque si finalmente la prensa lo que nos permite a ver si las sentencias que estamos haciendo y las actuaciones que estamos haciendo se están entendiendo o no. Pero eso es ex post, o sea, primero es la sentencia, después es la crítica a la sentencia. De acuerdo, pero lo que no puede haber es un ex ante, ¿no? Yo te obligo a que tú falles de esta manera. Pero es que finalmente eso es lo que lamentablemente pasa con algunas situaciones, que es finalmente lo que se está haciendo estos días. O sea, esta campaña ha venido con una lógica de querer que cambiemos el fallo que hicimos en el Frontón, y ahora con un intento de que me inhiba en el caso Humala. Entonces, entonces ahora. ¿Quieren que se inhiba en el caso pero malo? por supuesto. ¿Por qué se va a inhibir si usted ni lo conoce? Bueno, yo finalmente lo que he hecho es como hacemos en el tribunal en estos casos. Cuando hay un cuestionamiento de nuestra apariencia e imparcialidad, lo ponemos en conocimiento del Pleno para que el Pleno defina si cree que es inconveniente, tómeme inhibición. Pero finalmente el problema aquí es si no dejamos actuar a los jueces con la libertad y con la independencia que el asunto corresponde, entonces no vamos a tener justicia, vamos a tener lo que tenga el que tenga capacidad de presionar. Preguntas que me hacen, ¿es usted amigo del doctor Roy Gates, el abogado de los Humala? Sí, lo conozco, no lo voy a negar, lo conocí el año 2011 porque él había sido, entonces jefe, yo era jefe de gabinete de asesores en el Poder Judicial, y él era asesor presidencial, y obviamente entre poderes del Estado hay niveles de coordinación. Entonces, y ahí se ha hecho una leyenda, Rosa María. Entonces, para tratar de condicionar una supuesta vinculación estrecha de mi candidatura al tribunal con el humalismo, es que yo en 2 años fui 4 veces a la oficina de él, siendo jefe de gabinete de asesores y siendo un amigo. Entonces, que yo vaya en 2 años 4 veces, vamos, supuestamente, ya es pues una exageración. Es pedir que qué coordinaciones tan sofisticadas se pueden hacer si por un promedio de cada 6 meses te reúnes con alguien en su oficina. Entonces, ¿podría alguno de los abogados, acá me están preguntando si usted puede colocar los cargos de estos CVs, pero sería más interesante que tal vez algunos de los congresistas que recibieron los CVs, para que no se diga que usted ha manipulado el cargo, ¿no?, los publiquen. Podríamos pedirle al congresista Rondón o algún otro que... Yo no he tomado contacto con el congresista Rondón, pero si se pudiera, yo le agradecería muchísimo a él como a los que participaron en esa comisión. Claro, que publiquen ellos mismos los cargos con el currículum publicado, y acaban con este culebrón, que la verdad, miren, yo entiendo que el Congreso esté picón porque les han ganado, ustedes les han ganado. O sea, ustedes han vencido en un proceso
al Congreso de la República, que es muy difícil de vencer, y lo han vencido en una corte internacional. Y el litigante Picón, pues hace cosas pues absurdas, ¿no? O sea, quiere bajarse al juez, ¿no? Pero eso no puede ser la conducta pues del Congreso de la República, ¿no? O sea, si no te ganan en la calle, ¿por qué te quieren ganar en los medios y te quieren ganar con una campaña de difamación? Es absurdo completamente. Pero en fin, esa es nuestra situación. Gracias más bien por esta oportunidad. Y la única cosa que habría que criticarle es que lo haya presentado pues Castañeda del Ocio, ¿no? Caramba, ¿qué tal esa amistad, pues, doctor? Bueno, así es la política. Tenía que presentarlo a algún político, yo sé, alguna bancada lo tenía que presentar, yo sé, ¿no? Yo no voy a hacer juicios de valor en contra de Luis Castañeda, a él lo conocí cuando practicante, yo en un estudio de él como jefe en EMAPE, y él por propia iniciativa es el que me llama un día a su casa para decirme que ha decidido apoyar mi candidatura. Y yo eso lo tengo que agradecer. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 8:56 nos pasó la hora. Íbamos a hablar con Fernando Rospigliosi. Mañana hablamos. Mañana vamos a hablar con Fernando Rospigliosi porque mañana vamos a tener mucha más información sobre el caso de Keiko Fujimori. Así que mañana mejor hablamos con Fernando Rospigliosi. Bueno, mucha gente dice que admira la calidad académica, diplomática y fidelidad a su cargo que tiene un miembro del Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que tenemos en el Congreso. Bien, yo no lo dice, lo dice Jan Orlando. Acá dice Carlos Rodríguez: aplaudo al doctor Espinosa si inicia un juicio de difamación contra los medios de prensa que lo están insultando y mintiendo. Luego Betty Chaper dice: la estrategia de los cobardes es recurrir al desprestigio de una persona cuando le resulta incómodo. Doctor Eloy Espinosa tiene nuestro respaldo de los que anhelamos la verdadera justicia. Bien interesante. Bueno, nuestros oyentes han participado. Pausa y regresamos para pedirnos. Muchas gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:59. Mil disculpas, nuestro operador tuvo un lapsus. ¿Y nos mandó? Técnicos. Dijo, chau, se acabó el programa. Es que Nos despidieron. Pensó que era viernes, dijo, ya nos vamos. La misa del Señor de la Justicia. No, es miércoles, tranquilos. Todavía Barata tiene que hablar hoy día un montón. Nos acabamos de enterar que la defensa de Keiko Fujimori ha pedido que la diligencia se lleve a cabo en portugués. No sé, de repente el abogado de Keiko Fujimori es fluido en portugués. Pero en fin. Pero el asunto es que esa es su solicitud. De repente quieren que Barata sea más preciso, jugar con la traducción, no tengo ni idea. Pero hay un traductor presente, por si acaso. O sea, que si hay alguna duda en alguna palabra, hay traductor presente. No es difícil entender el portugués, pero a veces cuando se habla muy rápido, sí, es tu lengua materna y para mayor seguridad se puede pedir un traductor. Bueno, la gente es muy sorprendida por lo que acabamos de contar. Y efectivamente, yo creo que más interesante que el doctor Espinosa presente el currículum de 60 páginas que presentó al Congreso cuando fue elegido, 60 páginas, ¿no? Yo me acuerdo que lo leí, eran páginas de páginas de bárbaro. No, lo que pasa es que tiene anotado todos los artículos que ha publicado. Y ha publicado mucho, porque ha sido sobre todo profesor universitario. Y para ser un profesor universitario a tiempo completo tienes que tener producción. Así es. Y ha tenido mucha producción. Entonces, los nombres de las personas que él ha mencionado como las personas que lo ayudaron, su asesor de tesis en Buenos Aires, por ejemplo, el doctor Néstor Sagüez, son eminencias en el mundo del derecho constitucional. O sea, no están hablando de cualquier persona. Vidal Campos es una eminencia en el mundo del derecho constitucional. Entonces, yo he tenido la suerte de que ese sea por algún corto tiempo mi mundo y la verdad es que, pucha, que ese sea tu maestro, caramba, ¿no? Entonces, yo no creo que tú puedas descalificar a Eloy Espinosa por sus cualidades académicas. De repente por sus fallos, ¿no? No te gustan sus fallos, sí, pues, es normal. Hay fallos también del Tribunal Constitucional que no me gustan, no me han gustado nunca. Hay fallos del Tribunal Constitucional que no entiendo, ni siquiera entiendo qué querían decirme. Eso es más grave todavía. Y hay fallos del Tribunal Constitucional con los cuales sí estoy de acuerdo. Pero a lo largo de su historia han construido, porque acuérdense ustedes, el Tribunal de Garantías Constitucionales llamada, fue creado por primera vez en la Constitución del 79, no se implementa hasta el año 80. Y con la Constitución del 93 cambia de nombre a Tribunal Constitucional
Y es en esa tradición en la que se insertan estos fallos, ¿no es cierto? Pero sí hay que decir que no ha estado en su historia, y estamos hablando de 1980 hasta hoy, no ha estado exento pues de control político. O sea, ha habido mucha política en el tribunal y han tenido fallos muy malos justamente por la garra de la política metiéndose en temas jurisdiccionales. Si un tribunal lucha por su independencia, lucha justamente por ser independiente del poder político. Así que yo creo que van a seguir digamos, atacando a este tribunal porque ha demostrado tener independencia política. Y porque hay casos que vienen y Lo son que viene, preocupación. lo que viene es fuerte, pues imagínense ustedes. Keiko Fujimori planteó un habeas corpus sobre el indulto de su padre. Hay una cosa que se llama, como explicó el doctor Eloy Espinosa, sustracción de la materia. Sustracción de la materia quiere decir que ya se resolvió el caso, entonces no tenemos nada que decir. ¿Qué sería la respuesta natural? Pero hay muchos intereses que quieren que los magistrados del tribunal avalen o condenen el indulto. Porque quieren tener los votos, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es una presión brutal. Segunda presión, la prisión preventiva de los Humalda. ¿No es cierto? Y si se establece o no un precedente. Porque si se establece un precedente, eso beneficia a Keiko Fujimori, a Alan García, ¿no es cierto? A Alejandro Toledo, a muchos otros más. Ese es otro problema, ¿no? Ahí hay una discusión de fondo. Luego tienes el problema complejo de los partidos políticos y su conducta dentro del Congreso. Transfugismo 2, pues, o sea, se puede, no se puede. Entonces, no es poca cosa la agenda que tienen, además de una audiencia sobre el caso del Frontón que no se ha resuelto. Es decir, entonces, si no preservamos, ¿no es cierto?, la integridad de nuestros tribunales, por lo menos los más altos, ya los más bajos no puedes, ¿no? Ya tienes jueces caneros, pues ¿qué vas a hacer? Que quieren hacerse famosos metiendo a todo el mundo al cana. Pero si no preservamos la integridad de nuestros más altos tribunales, pues estamos muy mal. Miren, en este momento estamos viviendo un momento de desinstitucionalización en el Perú. En un país ya desinstitucionalizado, con pocas instituciones fuertes. Es decir, si tú haces toda una reforma educativa para que los profesores accedan a un puesto por mérito, ¿no es cierto?, y asciendan por mérito, tú no puedes dar un examen en el cual todos los profesores aprueban y todos son nombrados, porque algo está pasando. Ahí tienes cómo se tiran abajo una reforma. Si tú colocas como jefa de la entidad que tiene que verificar los estándares mínimos de cumplimiento de la Universidad Peruana y esa persona es una plagiaria, ¿qué mensaje les estás dando a los alumnos de las universidades peruanas y a las autoridades de las universidades peruanas? Que el plagio no es importante, que el plagio es irrelevante. Otro problema de desinstitucionalización. Si tú comienzas a actuar, ¿no es cierto?, desde el gobierno con políticas populistas que le cuestan millones a los contribuyentes peruanos, a la larga, ¿qué estás haciendo? Estás desinstitucionalizando el Ministerio de Economía y Finanzas y sus líneas macroeconómicas. O sea, de verdad. Y lamentablemente la supervivencia de Pedro Pablo Kuczynski en el poder pasa por transar con todos y darle a todos lo que piden con tal de que él se quede como presidente. Y darle a todos lo que piden significa todo lo que he dicho. El APRA quiere a Wexler, perfecto. El Wexler quiere a la señora tal, perfecto. Él entra, la otra, todo. Y cuando tiene intereses en conflictos, opta por aquello que le puede dar más permanencia en el tiempo en el poder. Así no se puede gobernar un país. Así no se puede gobernar un país. Ahora, esta campaña específica contra el magistrado Eloy Espinosa viene, de hecho, desde el lado aprista. Lo sé porque lo he vivido. No me lo han contado. Como le dije al doctor, ¿cómo estás? Bueno, es duro. Me dijo, bueno, he estado en tus zapatos. Yo he estado en esos exactos zapatos. Sé perfectamente cómo operan. Inventan una mentira, hacen una treta parajudicial, digamos, dentro del Congreso, una comisión investigadora, una acusación constitucional o una comisión investigadora que se demora años en investigar, que archiva y desarchiva a gusto del cliente, que luego manda a fiscalía, donde finalmente archivan todo. Y mientras tanto tienes 200, 300, 400 portadas a lo largo de 6 meses en sus periódicos, coordinados, de muy baja lectoría, pero que se cuelgan en los kioscos. Yo tengo todas las portadas que el APRA me dedicó a mí. Las tengo todas guardadas, así que a mí no me van a contar historias. Sé cómo operan. Lo bueno es que en mi caso,
estaban desunidos. Porque evidentemente había una persona que era la que lideraba esto y el resto estaban absolutamente en contra, pero obedecían por disciplina. Entonces, que los conozco. Y el modus operandi en este caso es igualito. O sea, si, como digo, si tuviera que hacer una autopsia del tema, del cadáver, yo le diría, este modus operandi es de este. Así que sería bueno que la APRA deje en paz al Tribunal Constitucional para que pueda hacer su trabajo, ¿no? En fin. Nos tenemos que despedir, ahora sí. Ahora sí. Nos vamos. Doble despedida. Mañana hablamos de Barata más, pues, porque mañana vamos a saber más. Mañana vamos a tener mucha información. Ahora les digo una cosa. Si los Humala no son excarcelados, entonces Keiko Fujimori tiene que ir presa. Yo estoy absolutamente en contra de que Keiko Fujimori vaya presa. Igual derecho. Entonces no puede ser que este par estén encarcelados por recibir dinero del Partido de los Trabajadores a través de Odebrecht y el otro par, porque también está su esposo, hacen cócteles y qué sé yo, y no están encarcelados por hacer exactamente lo mismo que recibir dinero de Odebrecht. Y no del Partido de los Trabajadores, sino de Odebrecht. Veremos mañana qué pasa. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado y todo Huánuco a través de Radio Huánuco. Todos estamos unidos a través de la señal que emite Sodonco desde Lima. Gracias, muy buenos días. Hasta aquí. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Lo sabe desde el portero hasta el fiscal de la Nación. El día que eso cambie, ese día serán investigados. Pero ese día no ha llegado. El señor Pablo Sánchez no es aprista, ni es filoaprista. Pero de los 6, no voy a decir los nombres, hay 6 magistrados, 6 fiscales supremos, ¿no es cierto? 4 son filoapristas y 2 no. ¿Quiénes lo eligieron? Los filoapristas. ¿Está Alan García en algún punto examinado de su gestión? Con toda una banda del Ministerio de Transportes y Comunicaciones presa, ¿no? La banda muda. Claro, ¿qué va a hablar? Porque ahí sí buscan a tu familia. O sea, lo primero que todos saben que lo primero que hacen es buscar a su familia. Si es que hablan. No la van a buscar para hacerle una visita, pues, de cortesía, ¿no? O sea, es así de simple. El día que eso cambie, vamos a tener justicia. Lo que tenemos por ahora es unos brochazos de justicia, algunos días sí y algunos no. Por eso es tan importante mantenernos dentro de la Corte Interamericana. Porque la Corte Interamericana no manda a Alan García, no manda a Keiko Fujimori, no manda a Ollanta Humala, no manda a PPK, no manda a ninguno de los políticos peruanos. Por eso es tan importante mantenernos dentro de la Corte. Es la única esperanza para los que no tienen esperanza. Nos vamos a una pausa y regresamos con el magistrado Eloy Espinosa. Justamente hoy la portada de Expreso dice: magistrado del TC al descubierto, exclusivo. Claro, pues ¿cómo no va a ser exclusivo si te lo han soltado en el Congreso? Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 19 minutos, 8 de la mañana con 19 minutos, usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestros amigos de Huánuco que nos escuchan a través de Radio Huánuco. Rosa María, adelante. Muy buenos días, estamos con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Es muy raro que un magistrado del Tribunal Constitucional nos visite tan temprano, aunque estamos muy cerca, somos casi vecinos, pero le agradezco, doctor, por haber venido. Yo más bien por la invitación. Yo soy de estar temprano y escucharte temprano mientras voy trabajando también. Bueno,
Aquí hay un asunto serio. Desde hace ya algunos meses hay una ofensiva contra el Tribunal Constitucional. Ofensiva que tuvo su punto final, creía yo, con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, a pesar de que el Congreso pida aclaraciones, hay una palabra bien fácil de entender que dice: archívese, ¿no es cierto?, la investigación y el proceso contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Eso está ahí. Ustedes siguen trabajando. Sin embargo, ha empezado, y eso es lo que me imagino que a usted le preocupa, y me lo había contado usted hace algunos días, una campaña de desprestigio personal, específicamente contra usted. ¿Por qué cree que específicamente contra usted, además las sanciones que el Congreso quería imponerle a usted era de destitución y a sus colegas de suspensión por algunos días? ¿Por qué contra usted? Bueno, fui el ponente en el caso de Frontón. Entonces, y eso finalmente ha hecho que en toda la discusión que se ha dado haya tenido que salir a declarar. Entonces, que haya tenido también que participación en las actividades en las cuales se ha convocado la Comisión Interamericana, cuando en su momento nos invitó a hablar sobre el tema. Y se dice, como que yo tuviera la capacidad de hacerlo, que he tenido contacto directo con los miembros de la Corte para resolver esto. Entonces, en esa fábula, entonces soy la persona a la cual hay que disparar y hay que descalificar. ¿Por qué? Porque con esto se quiere condicionar la actuación del tribunal, que tenemos casos complejos, que tenemos casos difíciles. Muy complicados por delante. Entonces, paremos ahí. Usted ve, y el público ve, que efectivamente usted es el objeto, sí, central, de un castigo, si se quiere, impuesto por el Congreso, que se cae luego de la resolución de la Corte Interamericana. Para usted estaban pidiendo destitución. Y a inhabilitación por 10 años. Y más inhabilitación por 10 años para el ejercicio de toda función pública, lo que implica que el doctor no podría ser profesor en una universidad pública, no podría ser asesor legal de ninguna entidad del Estado, no podría ser ministro de Estado, no podría hacer absolutamente nada cuando termina su cargo como magistrado del tribunal. De hecho, lo destituyen, o sea, terminando su cargo. Es un castigo severísimo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y no para sus colegas, que votaron con él, en el mismo sentido, ¿no es cierto? Lo cual es bastante extraño, ya de entrada es extraño. Ahora, se le acusa, y permítame decirlo, de ser cercano a los Humala, que usted es de izquierda, que usted es caviar, rojete, caviarón, caviarazo, no sé ya cómo decirlo, que usted fue puesto en el Tribunal Constitucional por el nacionalismo. ¿Cómo responde a esa acusación? No, eso es falso, porque yo en realidad fui postulado por Solidaridad Nacional. Entonces Gustavo Rondón fue quien llevó, por indicación de Luis Castañeda Locio, que alguna vez me invitó a su casa y me dijo que iba a decidir apoyar mi candidatura, y fue postulado por Solidaridad Nacional. Yo no fui postulado por Humala. Yo a los señores Humala los he venido a conocer el 2014, cuando he sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces he conocido a alguna gente del entorno de ellos, porque estudiaron en la misma universidad que yo, porque yo estoy trabajando en la función pública, pero no, nunca he militado, nunca he tenido una situación de adscripción, ni es más, en el caso de Nadine Heredia, yo voté en contra de Nadine Heredia. Entonces, cuando el caso que se vio en el Tribunal Constitucional, cuando se le quiso reiniciar la investigación por lavado de activos, y planteé un caso ante el tribunal, yo voté en contra de la señora Heredia. Entonces, pero es el mito que se ha creado, como algunos otros, buscando desprestigiar a una persona a la cual puede tener 20.000 defectos, porque nadie es perfecto, pero que no ha sido nunca ni será condicionado en sus pronunciamientos jurisdiccionales por nadie. Bueno, eso es lo que se espera de un juez, ¿no? O sea, no todos esperamos que un juez tenga independencia para votar y que sus fallos hablen por él. Podemos discrepar con los fallos, por supuesto, ¿no? Y además la Constitución nos da el derecho a criticarlos. Ahora, la del día de hoy es que usted es un doctor Mamba. Es decir, que usted ha mentido, que ha dicho que es doctor de la Universidad de Buenos Aires y que, que eso es falso. Que usted puso como, digamos, uno de sus méritos para... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
8 de la mañana en punto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio La Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestros amigos de Radio Huánuco que también nos escuchan a través de Radio Huánuco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos y bueno, destacando las portadas como lo has hecho ya hace unos minutos, dedicadas básicamente a la declaración de Barata en Brasil. Barata desbarata, Barata lo lapida, Barata la Barata lo mata. Pero la verdad, según el testimonio de IDL Reporteros, que en esa materia, digamos, créanme, que le tengo más fe, porque han estado mucho más cerca de la Procuraduría brasilera, que se llama Procuraduría, pero que en realidad es el equivalente a la Fiscalía nuestra. Barata lo que ha dicho es básicamente lo que ya había dicho, como debe ser, porque no puede contradecirse, ¿no es cierto?, en lo que él había dicho anteriormente. De acuerdo al testimonio de IDL Reporteros, él pidió hablar en portugués, pero terminaron hablando en español en casi toda la declaración, salvo el fiscal brasileño, el fiscal Bertelo, que es Martelo, el que dirige toda la diligencia, y el abogado, por supuesto, de Barata. Barata saludó muy atentamente al doctor Nagasaki, le dijo que estaba muy, bueno, no sorprendido, pero que lo apreciaba mucho, ¿no? Porque lo había visto aparecer en la televisión peruana muchas veces. Recuerden ustedes que Barata ha vivido en el Perú más de 10 años, en realidad casi 15 creo, y claro, ha visto el juicio a Fujimori y otras actuaciones, ¿no? Estuvo mucho más tranquilo, según todos los informes, que las grabaciones que hemos visto que el propio IDL Reporteros ha emitido en los días pasados, y básicamente lo que IDL Reporteros nos dice es que lo que hemos escuchado es lo que ha dicho, con algunos matices en cuanto a las oportunidades de entrega del dinero, la forma de entrega, a quién le entregó. Por ejemplo, señala que nunca le entregó nada a Ollantumala, siempre fue a Nadine Heredia. En una oportunidad Ollantumala llegó al lugar donde estaban reunidos y le agradeció y le dijo que le agradeciera al presidente Lula, e insistió en que estos eran fondos del Partido de los Trabajadores y que ellos eran el medio para entregarlos. Entonces yo no creo que eso la pide a Humala y a su mujer, sino por el contrario. Lo que están diciendo estos no son fondos ilícitos. Y le preguntan a Barata, y eso sí es nuevo, ellos sabían que eran fondos ilícitos, y la respuesta de Barata es no, y yo, esto es bien curioso, y yo tampoco porque Odebrecht era una empresa respetable, cuando yo estaba repartiendo coimas en ese momento, ¿no? Y desde hacía mucho. Pero lo que sí es cierto es que este es un encargo de Lula, presidente del Brasil, ¿no es cierto?, para su amigo Humala. Yo he reiterado esto muchas veces, no sé cómo van a hacer el fiscal Juárez Atoche para construir un caso de lavado de activos con eso. Recibir fondos de campaña de fuente prohibida es ilícito, es contra la ley, pero no es delito y mucho menos lavado de activos. Para que haya lavado de activos, ¿no es cierto?, el señor Ollantumala hubiera tenido que a la organización criminal, el Partido de los Trabajadores, que no es una organización criminal, aunque en Brasil se puede discrepar, tendría que devolverle en algún momento el dinero que le ha dado, que lo ha metido al sistema, ¿no es cierto?, para ocultarlo. Aquí no ha habido un acto de ocultamiento, se los han dado. Barata dijo otra cosa importante, que efectivamente le habían dado de forma encubierta, eso lo destaca la República en su portada, a todos los partidos políticos dinero, porque no había otra forma de hacerlo. Lo cual es cierto, porque en el Perú el límite para poder aportar como persona natural o jurídica es muy bajo, en comparación con los ingentes fondos que se necesitan para una campaña. Entonces, esa ha sido la novedad de ayer. Hoy va a ser interesante. Ayer hubieron más novedades. El señor de Moura van der Leyen, nunca me sale muy bien el segundo apellido, representante de Camargo y Correa, fue interrogado también por el fiscal Juárez Atoche. Se esperaba que dijera más y lo ha negado todo. Todo. Su relación con Rocío Calderón, la amiga de Nadine Heredia, es una relación de enamorados, que nunca tuvo acceso a la pareja presidencial a través de ella, y que en todo caso las actividades que desarrolló en el Perú fueron todas lícitas.
negó absolutamente todo. Por lo menos no se ha mostrado dispuesto a colaborar en el sentido en el que colaboró el señor Barata. Hoy continúa el testimonio Barata. Ayer no llegaron a las 2 horas. En 2 horas, menos de 2 horas habían despachado el asunto. Bastante grave, ¿no? Yo pensé que iban a ser horas de interrogatorio, pero no. Hoy día el interrogatorio sobre Keiko Fujimori. ¿Qué es lo interesante? Que en diciembre del año pasado, del anteaño pasado, diciembre del 2016, enero del 2017, Barata habló mucho sobre Toledo, habló mucho sobre Humala, pero no habló nada sobre Keiko Fujimori. El tema de Keiko salta con la agenda de Marcelo Odebrecht y el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, donde repite varias veces: pregúntenle a Barata, Barata sabe. Entonces, hoy día nos vamos a enterar de cuánta es la plata que recibió Keiko Fujimori, porque aumentar 500, el mismo Marcelo Odebrecht dice, significa que ya se le había dado algo antes, ¿no? Y que ella era una candidata que Barata sí apreciaba, versus Humala, que era un candidato que él no apreciaba. Eso es lo que nos dijo Marcelo Odebrecht. Y más bien estaba molesto, ¿no? Por tener que darle plata. Y Marcelo Odebrecht le dijo: es un encargo de Lula. Nosotros somos solo los intermediarios. El doctor Nagasaki dice que hay que corroborarlo todo, porque ellos dicen que hay discrepancias entre el testimonio de Garreta y el testimonio de Barata. Barata señala que a través de Garreta, del pago en realidad de los servicios de Fabre y los servicios de Garreta, entregaron $800.000 y que más o menos entregaron $2 millones en efectivo en el Perú en distintos momentos. Y que utilizaron algo que se llama dolerairos allá, que es traficantes de divisas. Yo he estado averiguando esto. En Brasil, a diferencia del Perú, la tenencia de moneda extranjera está sumamente controlada. Uh-huh. Entonces, no se puede tener dólares así nomás, ¿ok? Y menos en grandes cantidades. Entonces, estos delincuentes, hay que llamarlos así, se presentan a través de casas de cambio, etcétera, son los que sacan dinero del Brasil, ¿no es cierto?, convirtiéndolo en moneda extranjera. Y que han sido claves para entender todo el caso Petrobras y todo el caso Lavallato, ¿ok? Sí, nuestro invitado ya llegó. Vamos a pedirle a nuestros periodistas acá que calma. Tengo que anunciar un invitado muy especial. En unos instantes va a estar con nosotros el doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, justamente para hablar de, entre otras cosas, un ataque que se viene, creo yo, realizando desde el Congreso de la República. Él se ha reunido conmigo hace un par de días a contarme una serie de cosas que misteriosamente aparecen hoy en la portada de un diario local. Uh-huh. ¿No es cierto? Él ya estaba advertido de que podría venir una campaña de este tipo. Yo, por las señas, si tuviera que hacer la autopsia a esta campaña, más o menos le diré cuál es mi veredicto de quién está detrás de ella, ¿no? Pero es una campaña de desprestigio específicamente direccionada contra el doctor Eloy Espinosa Saldaña, en el marco de un tribunal constitucional que tiene que decidir cosas muy importantes en las próximas semanas. Primero, el habeas corpus que presenta Keiko Fujimori en favor de su padre. Segundo, el habeas corpus presentado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que va a poner límites a la prisión preventiva en el Perú. Les recomiendo leer la columna de Augusto Álvarez sobre el tema hoy, de cómo la prisión preventiva se ha convertido en un mecanismo para hacer populares a jueces caneros, ¿no es cierto? Y hay varios casos ya. Y luego, bueno, vamos a hablar de estos temas. Sí, Rosa María, sí. Una pregunta que flota entre el público es: ¿qué consecuencias puede traerle para Ollanta Humala? Consecuencias, hablamos en términos jurídicos. ¿Esta declaración? Sí. Yo no sé cómo va a hacer el fiscal Juárez Atoche, que según él ya tenía todo listo para acusar hace 7 meses, ¿no es cierto?, para acusar a Humala y a su mujer de lavado de activos. Ojo, ese es el delito, el tipo imputado. O sea, que ellos han recibido un dinero, lo han ocultado para un mafioso a tiempo completo y son sus empleados, digamos, y tienen que completar la cadena en la devolución del dinero. Les vuelvo a poner el ejemplo que pongo todos los días. Maiman. Él recibe, por encargo de Toledo, de un mafioso a tiempo completo, si quieres Odebrecht, Camargo y Correa, guarda, junta, acopia, ¿no es cierto?, lo distrae dentro de sus propias operaciones financieras, lo deriva a unas cuentas en Costa Rica y los presenta como préstamos a la suegra de Toledo. El círculo se ha completado.
Toledo utilice esa plata a través de su suegra para concretar la compra de inmuebles en el Perú y aparecer limpio. Es un dinero que entra limpio, ¿no es cierto?, porque se le imputa de propiedad de la suegra de Toledo. Esa es la típica operación de lavado de activos. O sea, eso sí, no hay discusión. Es muy buen ejemplo que es lavado de activos. Una donación de campaña, no entiendo yo cómo puede ser lavado de activos, ¿no es cierto?, salvo que haya una devolución. Es decir, un narcotraficante me da plata para mi campaña, para que yo se la guarde, ¿no es cierto?, y a cambio de eso hay una contraprestación, ¿no es cierto? Yo le voy a liberar la importación de avionetas, ¿no es cierto?, sin que paguen determinados aranceles, impuestos, IGB, etcétera, para que él pueda, ¿no es cierto?, sacar su droga, ¿no? Y aún así, eso es narcotráfico puro. El político está colaborando en un acto de narcotráfico, ¿no? Pero en fin, pero podríamos entender que hay una contraprestación y el círculo se cierra de alguna manera. Pero el lavado implica, ¿no es cierto?, que yo poseo inmuebles, muebles, dinero que no son míos, que son del mafioso y que se los estoy guardando para meterlos nuevamente en el sistema formal, ¿no? Y que los pueda recuperar después, o quien él designe, como limpios. Eso es lavado. O sea, justamente pues hay que lavar, ña Pancha, ¿no es cierto? ¿No? Ariel, ya no ña Pancha, lava con potente cariño. Entonces, jabón Bolívar, lejía, ¿ya? Entonces, de verdad, pues eso es lavar. Entonces tú tienes que hacer que ese billete sucio salga limpio. Entonces, lo que parece, por ejemplo, una operación de narcotráfico, ese dinero ingresa, ¿no es cierto?, a la posesión de una persona que hace un edificio. Hace un edificio. Y ese edificio de 15 pisos lo vende, hace el negocio, todo. Gana plata, limpia, Claro. pero el origen, ¿no es cierto?, el edificio es plata sucia. Pero ya nadie puede decir que la contabilidad de esa empresa es sucia porque ha recibido. Entonces, ¿qué hace normalmente la fiscalía? Ingresa a establecer el origen del dinero. Ollantumala no ha establecido ningún negocio de ninguna naturaleza, ¿no es cierto? No posee bienes mayores a los que poseía antes de ser presidente, por lo tanto, no hay nada guardado para nadie. ¿De dónde van a sacar un caso de lavado? Ya se gastó la plata en la campaña, ¿no es cierto? Mucho más interesante era que le preguntaran por el gasoducto surperuano, que se hace justamente entre Alan García y Ollantumala. Ahí están las coimas. Entonces lo que todos queremos saber es, como el caso de Toledo, ¿se dan cuenta? Coimas. ¿Dónde está la coima? ¿Cuánto le pagaron a quién para que salga el contrato? ¿Cuál? Eso es lo que no quieren dilucidar en esta materia. A mí me queda por lo menos claro. Quieren irse por estos temas. Igual es el caso de Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori hoy día nos van a contar todo un temón. Ese tema no debe ni preocuparle a Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori le preocupa el tema de... Joaquín Ramírez. Exactamente, porque ese sí es un caso de lavado. El señor era cobrador de combi y ahora es multimillonario. ¿Cómo? Ya, es un típico, se ríe Sheila, se ahoga. ¡Ah! Neila, ya le cambió el nombre. ¿Ya? Está llorando, está llorando. No está llorando por mi culpa, está llorando por la política que tenemos. Entonces, claro, ¿no es cierto? Podríamos hacer una película hindú linda, ¿no es cierto? ¿No? De la combi a mi jatazo, ¿ya? Pero, ¿no? Y como él le pone la plata, él sí le pone la plata a Keiko Fujimori en bienes, en casas, etcétera, y eso es mucho más complicado. Ese es complicado. Lo de Barata la debe tener sin cuidado. Además, como sabe que a ella no le van a mandar prisión preventiva, porque ya lo sabe. O sea, acá caen los pavazos, ya, la parejita Humala a la cárcel, a la canasta, ¿no? Pero ella no, pues tiene 70 congresistas, o no, ya no, 60, pues, o 55, o los que ustedes quieran, pero no va a ir, pues. Igual Alan García, pregunten todo lo que quieran de mí. Ya, pues nadie va a preguntar nada de ti. Ayer un ex fiscal muy importante en el Perú me dijo una cosa que yo siempre he sabido, pero me la dijo él y ¿saben qué? Me hizo recordar pues todo lo que hemos vivido en el país. Me dijo, mira, no se puede ser fiscal, sin ser aprista, pero no se puede ser fiscal contra el APRA. Y eso, ¿no es cierto?, más espontáneo, pero es así. Evidentemente el fallo sobre el frontón lo va a perseguir a usted sobre mucho tiempo, que no es un fallo, es una aclaración solicitada por el procurador del Estado, nada menos. ¿No se arrepiente de lo que
Si usted hubiera sabido que iba a pasar todo esto, ¿lo haría exactamente igual? Sí. Sí, por principio. Porque creo que yo puedo cometer muchos errores. Puedo, por ejemplo, haber dejado que se diga porque se crea que tengo un doctorado, pero lo que sí por principio como juez constitucional me debo a la verdad. Entonces, y la verdad del caso para mí era muy clara. La verdad del caso era, había un magistrado que había votado en un sentido, que había querido aclarar el sentido de su voto, eso se había escondido, y finalmente con eso lo que se quería era exculpar a ciertas personas de que puedan ser investigadas como autores mediatos y dejar sin efecto la posibilidad de que se pueda determinar responsabilidades diciendo que hay delitos prescritos. Entonces, y eso es un incumplimiento precisamente del fallo de la Corte Interamericana que inició todo esto. Entonces, se estaba computando mal el voto, yo no me he pronunciado como mis colegas sobre el fondo del asunto, porque no correspondía. Entonces, pero lo que no podemos es, si el voto de Vergara hubiera sido, aunque yo que crea equivocado en otro sentido, yo lo hubiera respetado, pero lo que no podía dejar pasar es que el voto de Vergara fuera falseado. Y si estas son las consecuencias de mantener leer mal cosas, distorsionar, calumniar a las personas, sacar de su contexto original ciertas cosas de las personas para embarrarlas, si ese es el precio por tratar de hacer la labor de un buen juez, pues lo asumiré con todas sus consecuencias. Vamos a ir a una pausa, voy a leer preguntas de ustedes también, porque vienen fallos muy complicados, yo no le voy a pedir que me adelante su opinión, tendría que ser muy ignorante en materia jurídica y espero no serlo, pero sí quisiera por lo menos enumerar cuáles son las tareas que tiene el Tribunal Constitucional en las próximas semanas, no estamos hablando ni siquiera de meses, que hacen más sensible que los ataques ad hominem se presenten en estos días. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38, nos escriben a nuestro Facebook, dice Richard Gutiérrez, falacia ad hominem, atacan a la persona, no a las resoluciones, es propio de muchos pseudo periodistas. Luis Agustín Verástegui Torres, la mafia lanista de la Fiscalía y el Poder Judicial seguirá vigente por lo menos 15 años más. Y también hay muchos trolls, Rosa María. Bueno, sí, efectivamente, vemos acá también que Jaime Altao se ha unido a esto, Eloy Espinosa, el TC autor del cambio del voto de Vergara, afirma ser doctor en Derecho, nunca lo ha firmado, y en 32 de su CV presentado al Congreso, pero no aparece como doctor en la PUC ni en el Registro Nacional de Grados y Tesis, porque no es pues doctor. O sea, es absurdo, ¿no? No están discutiendo. Y el hashtag del 21 de febrero, Eloy muestra tu cartón. Bien paja su hashtag de Jaime Altao, o sea. ¿Por qué? O sea, esto no es casual, ¿no? ¿A qué atribuye esto? Es una cosa, ¿no? Habría mentido para ser magistrado, para ser nombrado. Debe renunciar o ser retirado. Magistrado de TC no tiene doctorado. Entonces, primero, no se necesita ser doctor ni magíster. En la ley actual no se necesita ser más que abogado. O sea, tener el título de abogado y tener unos años de ejercicio profesional. Nada más. Absolutamente nada más. O sea, no estamos hablando del caso de la doctora Flor Luna Victoria, que plagia los artículos universitarios, por el amor de Dios. Estamos hablando de que le imputan a usted ser un mentiroso. Esa es la imputación. Usted es un mentiroso. Bueno, yo al Congreso no le he mentido. Yo al Congreso le presenté una versión de currículum donde no incluye lo que por error incluye una versión preliminar. Ahora, que si en la vida cotidiana he dejado alardear de que puedo obtener un grado que no tengo, eso no me enorgullece, pero el cargo acá lo que se quiere plantear, seamos claros, es tratar de hablar de como que yo le he mentido al Congreso para tratar en un documento que puede ser usado públicamente. Ese es el cargo que se quiere plantear. Exactamente. Entonces, y eso no lo he hecho. Ahora,
seamos claros, aquí la persona es el pretexto para poder tratar de condicionar con intereses subalternos la actuación del Tribunal Constitucional. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional tiene casos muy delicados donde se quiere asegurar pronunciamientos, y si hay algún magistrado al cual no se le puede controlar y a otros tampoco se les puede controlar, pero amedrentemos pues, o busquemos amedrentar a todos, desarticulando, desacreditando por lo menos a uno de ellos. Claro, esa es una forma de decirle, mira, si esto le pasa a este, mira lo que te puede pasar a ti, ¿no? Ahora, ¿qué casos tenemos, digamos, en espera? Importantes. Inmediato el caso Fujimori, porque finalmente, entonces... Su hija presenta un habeas corpus a favor de él. Es un caso sobre el cual se van a pronunciar. En caso donde finalmente con el indulto la discusión es si hay lo que llamamos los abogados una sustracción de materia, ya no hay más que discutir, porque finalmente es lo que quería ella, o nos pronunciamos sobre el indulto mismo, y como podrá comprenderse, hay un sector muy interesado en que nos pronunciemos sobre el indulto mismo. Y el caso... en ambos sentidos, a favor y en contra, evidentemente. Sí. Entonces, luego está el caso Humala. Entonces, que es un caso que debería sentar un precedente para lo que es la prisión preventiva en el Perú, a pesar de que ustedes ya tienen en el tribunal varios precedentes de, digamos, cuándo se debe usar la prisión preventiva. Hay pronunciamientos al respecto. Yo no estaría tan seguro si conviene fijar un precedente en un caso como este, porque se pueden estar susceptibilidades, pero que sin duda es conveniente hacer precisiones sobre la prisión preventiva, entonces sobre su uso y condiciones de su uso, pero claro, no nos engañemos, en este contexto son muchas las personas que en un proceso de investigación del más alto nivel podrían ser sometidas o no a prisión preventiva. Entonces esto genera intereses más allá de lo jurídico. Así es. ¿Qué otros casos están en espera? Transfugismo 2, o sea, entonces el tema ya... Va a ser elegido miembro del Tribunal Constitucional, que era un doctor de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, el doctorado no es un requisito para ser magistrado del Tribunal Constitucional. No, absurdo, así es, obviamente. En segundo término, sin falsa modestia, tengo ya una trayectoria académica que implica invitaciones a exponer en los más importantes sitios de Alemania, de Italia, de muchos países de América Latina, y entonces eso es el reconocimiento, un esfuerzo personal. En tercer término, se está hablando en función de una versión preliminar del currículum donde por error de quien lo planteó puso datos que eran inexactos o desactualizados, y yo entregué una versión final a los congresistas de la comisión y al mismo Congreso. Espero que ahora no desaparezca la documentación en el Congreso. Es posible que desaparezca. O sea, cuando inicialmente Solidaridad Nacional lo presenta como candidato, lo presentan con un currículum que tenía errores. Así es. Ese currículum ha sido redactado por su secretaria, por usted. El personal que tengo allí, no tuve la... En ese momento usted estaba trabajando ¿a dónde? Yo en ese momento en la Universidad Católica. En la Universidad Católica estaba trabajando y sacaron y enviaron esto. Usted tal vez además incluso pensó que no necesariamente lo iban a elegir, porque eso, cuando ya se va a votar, usted sí se da el trabajo de hacer un currículum modificado, con fechas exactas. Es que reviso y me doy cuenta que hay errores, y hay datos que no son exactos, y lo corrijo, lo mando al congresista Rondón, lo mando a los otros congresistas miembros de la comisión, incluso una copia por mesa de partes del Congreso, donde dice claramente que esta es una versión actualizada que deja sin efecto cualquier otra versión. Muy bien, entonces eso está en el Congreso. Ojalá que, como dice el doctor, no se haya incendiado, no se haya quemado. Es el 2014, vamos, no puede haber pasado un archivo muy antiguo. Y en esa versión usted te explica qué es lo que pasa con el doctorado de Buenos Aires, y sería bueno que el público lo sepa. Bueno, en realidad yo estudié en el doctorado en Buenos Aires y tenemos 2 asesores de tesis, uno de ellos fallece, entonces hay un problema para el reconocimiento del esfuerzo ahí hecho con los cursos acabados en su momento. Entonces, ante la dificultad por la misma maquinaria de la universidad de plantear esto, he hecho los cursos de doctorado en otro lado y estoy cerrando esa situación. Bueno, vamos a explicar un poco, porque yo, como les contaba, conversé hace unos días con el doctor y me tomé el trabajo de preguntarle quién fue el asesor fallecido. Y el asesor fallecido no es nada menos que el doctor Vidart Campos. Para quien ha estudiado Derecho Constitucional,
que fue una de mis pasiones cuando estaba en la universidad, el doctor Vidal Campos es una eminencia. Y claro, si yo hace 30 años estudiaba con textos de Vidal Campos, claro, tampoco es Matusalén, tiene que haber muerto. Y evidentemente eso es lo peor que le puede pasar a un asesorado, porque si un doctorado está avanzando, terminas los cursos, y lo más importante del doctorado es la investigación, y tu asesor de tesis te está trabajando contigo y se muere, es muy difícil que otro asesor asuma el trabajo de verificar que lo hecho por su colega se hizo o no. Sin Eso duda. es lo peor que le puede pasar a Sin duda, un doctorando, es eso. Y yo quiero reconocer que, por ejemplo, otro gran maestro como Néstor Sagüez quiso echarme una mano en esto, pero la universidad se cerró diciendo que había problemas ya de plazos, de cosas, de reconversiones. Entonces, frente a esa dificultad, opté por Lozano. Entonces, Se trasladó a otra universidad. y está todo terminado. ¿A cuál universidad se En la trasladó? Universidad de Valladolid. Valladolid, será en España. Entonces tengo todo terminado, incluso la suficiencia investigadora, que es el rango de magíster, y tengo que ir pronto a sustentar la tesis. Nada más. Nada más. Entonces, vamos a aclararlo otra vez. De repente esto no lo saben en Expreso, ¿no? Donde yo calculo que, digamos, el grado académico de toda la redacción sumada no debe pasar de bachiller. Pero en fin, cuando un doctor empieza a trabajar, ¿no es cierto?, todo su doctorado, se le asigna un asesor. Y ese asesor es, digamos, el que va verificando el cumplimiento del trabajo progresivamente, en etapas, ¿no es cierto? Porque lo central en el doctorado es la investigación. Si no hay investigación, no hay doctorado, pues, ¿no? Entonces, una vez que se completa la investigación y uno ha avanzado ya en el proceso y el asesor se te muere, pues, o sea, digamos, tendrías que encontrar otro profesor en la misma universidad que quiera asumir el control del trabajo del que hizo su colega. Y si no hay nadie que lo quiera hacer, y si la universidad tiene plazos para la presentación, ¿no es cierto?, y esos plazos se van cumpliendo, simple y llanamente, no es que tengas que empezar de cero, pero prácticamente de cero. De hecho, como repito, Néstor Sagüez se ofreció, presentó los papeles. Entre paréntesis, Néstor Sagüez no es cualquier persona, ¿ok? En el mundo académico constitucional, ¿ya? Es también parte de mi bibliografía, por si acaso, ¿ya? Entonces Se ofreció para esta situación y la universidad le dijo no, entonces hay problemas, plazos, usted escriba lo que quiera, pero entonces aquí siempre yo jugué con dos asesores, entonces y no quisieron aceptar ya más prórroga, más cosas, más situación, entonces opté por Lozano. Tengo un trabajo que ya está cursos terminados, todos con sobresaliente. Entonces, ¿y el tema de investigación fue parecido? Sí, claro, o sea, Claro. lo que ha evolucionado algo, pero básicamente es sobre las competencias del juez constitucional, ¿no? Claro, pero es curioso porque en el momento en que usted elabora esa tesis, esa investigación, usted no era juez constitucional. Así es. Y ahora sí lo es. Así es. Entonces, ¿ha cambiado completamente su aproximación o no? No, yo creo que hay algunas cosas, yo creo que el juez constitucional tiene que entender, y es que lo que planteaba el trabajo en los diferentes modelos, entender límites. El Claro. juez constitucional no lo puede ni lo debe hacer todo, sino tiene que manejarse con ciertos parámetros. Y esa es la historia. Así es. Bueno, hoy día es portada en Expreso, doctor Bamba, usted dijo que era doctor. Ahora, esto lo publica Expreso, pero yo le voy a dar mi modesta opinión, ¿no? Porque yo he pasado por estas cosas y ese periódico también ha dicho cosas falsas sobre mí, sobre mi familia en algunos momentos, que jamás, por supuesto, ha rectificado, ¿no? Esto a mí me huele a lapra. No lo va a decir el doctor, pero, digo, pero si yo tuviera que hacer la autopsia de este tipo de ataques ad hominem, porque esto es un ataque ad hominem a la persona, no a sus fallos, no a sus ideas, no, a sus argumentaciones jurídicas, no, a la persona. Normalmente es el APRA el que arma esto. Normalmente el APRA tiene un modus operandi que parte de crear situaciones parajudiciales en el Congreso, comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales o judiciales, enterrarte en una fiscalía un tiempo y luego contratar, entre comillas, o persuadir a una batería de periodistas de bajo nivel para atacar en periódicos como este, que son de baja lectoría, pero que tienen la portada colgada, porque lo que aseguran son las portadas, la colgada en un kiosco el día entero. O sea, como la prensa chicha de Montesinos, más o menos, menos elaborado si se quiere, ¿no?